estoy grabando, habíamos dicho, el didn't do es el verbo en pasado simple negativo en este caso, ¿sí? Tienen que marcar el didn't y el verbo, ¿sí? Las dos cosas. Y hay otro verbo, pero que no está en negativo, está en positivo. ¿Cuál sería? Dos verbos en realidad. Tres verbos en realidad. Ahora que miro. Hay tres verbos en afirmativo. To do. No, porque ese tiene un to adelante. Está en infinitivo. Acuérdense que es con ed o segunda columna. Cambia la forma. Wanted, entonces. Bien, wanted es uno, ¿sí? Want es querer, ¿sí? Dice, no hacía las cosas que ellos querían que haga, ¿sí? ¿Qué otro más? Fixed. Bien, lo arreglaron, ¿sí? Así que lo arreglaron también en el pasado. Y hay uno más. Este es irregular. ¿Sí? Es este, found, que es la forma irregular, ahí donde está la listita acá abajo, de find, ¿sí? Que es encontrar. Entonces decimos, ellos encontraron que Linux no hacía las cosas que ellos querían, así que lo arreglaron, ¿sí? Bien, pero bueno, el negativo, el único negativo es este, el que tiene didn't, ¿sí? Los otros son accesorios, en este caso. Bien, bueno, pasamos a ver ahora otra forma que se suele poner en past simple, que es el there más el verbo be, ¿sí? ¿Qué significa el verbo? En español se traduce como el verbo haber. Vieron que cuando decimos, there are 9 students in the class, ¿sí? Hay 9 estudiantes en la clase. There is a pencil on the table. Hay un lápiz sobre la mesa. Bueno, el there is, el there are es la forma hay en presente. Acá estamos hablando del pasado, entonces vamos a decir había o hubo, ¿sí? Ya está, ya ahora no hay más. Vamos a tener dos formas, there was y there were. There was se utiliza cuando el sustantivo que sigue es singular, o sea, una cosa. Por ejemplo, there was a pencil, ¿sí? Había un lápiz. Y there were es cuando hay muchas, el sustantivo que sigue es plural. There were some boys, ¿sí? Había algunos chicos, muchos, ¿sí? Ya es plural. Para decir no había, la forma negativa, vamos a decir there wasn't, there weren't, ¿sí? There wasn't a pencil, no había un lápiz, there weren't any boys, no había chicos, ¿sí? Y en las interrogativas, como siempre les digo, hay que dar vuelta. Entonces acá vamos a arrancar con el was o con el were y después vamos a poner there, ¿sí? Vamos a decir, was there a pencil? ¿Había un lápiz? Was there any juice? ¿Había jugo? Were there any books? ¿Había libros? ¿Sí? Estos dos son was porque pencil y juice singular, pero books está en plural, así que vamos a decir were. ¿Yes? Y las respuestas cortas se dice yes there was, no there weren't, por ejemplo. ¿Sí? Depende de si preguntamos con was o were y si es positiva o negativa. ¿Sí? Yes there was, yes there were, o no there wasn't, no there weren't. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, acá tenemos unas oraciones. There was a power cut while you were using your computer. Vamos a decir, hubo ¿qué sería un power cut? De energía. Bien, un corte de energía, perfecto. Hubo un corte de energía, un corte de luz, mientras estabas usando tu computadora, ¿sí? En este caso uso there was porque a power cut, uno, singular, ¿sí? Pero acá digo, there were many students in the class last week. ¿Cómo pasaríamos esto al español?
¿Sí? Acuérdense que decimos, había o hubo, many students, muchos que. Estudiantes en Estudiantes. la última semana. Claro, estudiantes en la clase la semana pasada, ¿sí? Y acá uso were, ¿por qué? Porque students está en plural, ¿sí? Entonces son muchos. Tengo que usar were. Si es uno solo, was. Estas dos son interrogativas. Was there a practical component in the course? ¿Sí? Acuérdense que interrogativo damos vuelta. ¿Hubo un componente práctico en el curso? ¿Sí? Was, ¿por qué? Porque a practical component, uno solo. How many folders were there? ¿Cuántas carpetas había? ¿Sí? También, en este caso uso were porque folders, carpetas, plural. ¿Sí? ¿Cuántas carpetas había? Lo que pasa es que tiene la frase interrogativa, como siempre la ponemos adelante de todo, ¿no? Entonces, al principio es la frase interrogativa, después el where y después el there, ¿sí? En este caso. Negativas. There wasn't a practical component in the course, ¿sí? No hubo un componente práctico en el curso, lo mismo que la de acá arriba, pero esta vez es negativa. There weren't a lot of jobs in technical support. No había muchos trabajos en soporte técnico, ¿sí? Weren't uso en este caso porque jobs, plural, ¿sí? Entonces estas también son estructuras en pasado simple. Bien. Y finalmente vamos a trabajar con lo que sería la voz pasiva, ¿sí? En past simple, que tiene su estructura en voz pasiva. Acuérdense que las oraciones en voz pasiva se enfocan más en la acción, en el proceso, más que en quién realiza la acción. Muchas veces no sabemos quién la realizó. Por ejemplo, fíjense estas tres oraciones. Someone stole my mobile yesterday. Esta está en voz activa. Alguien robó mi celular ayer. ¿Sí? Esta está en voz activa, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Todas las que vimos recién están en voz activa. En voz pasiva vamos a decir, mi celular fue robado ayer, ¿sí? No sé por quién, ¿sí? No tengo idea quién me lo robó, pero mi celular fue robado ayer. Y en negativo diríamos, mi celular no fue robado ayer, ¿sí? Bien, entonces, la estructura de la voz pasiva, a ver si lo tenemos por aquí, no, bueno, perfecto. La estructura de la voz pasiva, acá está acá arriba. En pasado simple es, acuérdense, la voz pasiva, la estructura básica es el verbo to be seguido de un verbo en pasado participio, que va nd si es regular o tercera columna si es irregular, ¿sí? Y el verbo to be es donde va a estar ahí va a estar el pasado simple, ahí es donde siempre está el tiempo. Entonces, ¿cómo queda el verbo to be en pasado simple? Was o were, ¿sí? Y después va a estar seguido de un verbo en pasado participio, o sea, con ed o en tercera columna. En este caso, was stolen es el verbo en pasado participio. Lo mismo, si les pedimos que las marquen, tienen que marcar los dos verbos, siempre son dos en este caso, es el was y el were más un verbo en pasado participio, ¿sí? Lo mismo acá, wasn't stolen. A ver en estas oraciones, dice, the GPS was developed by the US military. ¿Dónde estaría el verbo en voz pasiva acá? En past simple. Pasado simple, voz pasiva. Ajá, pero ¿cuál sería el verbo? Pues son dos palabras. Was developed. Bien, perfecto. Son estas dos. Es el was, ¿sí? Y el verbo en pasado participio. En este caso es con ed, ¿sí? Porque es regular. Entonces yo digo, el GPS fue desarrollado por la Armada de Estados Unidos, ¿sí? It was designed to pinpoint locations. En esta oración, ¿cuál sería el verbo en voz pasiva en pasado simple?
Was designed. Exactamente. Fue diseñado para pinpoint, señalar, ¿sí? Ubicaciones. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una interrogativa. How many versions of Windows 9X were developed? ¿Dónde estaría acá el verbo en voz pasiva? Were developed. Exactamente, bien, were developed. En este caso uso were, lo mismo que con el there was, there were. ¿Por qué? Porque plural, ¿sí? Versions. Y acá uso was porque es it, ¿sí? He, she, it, y I con was, y we, you y they, ¿sí? They es lo de plural, con were. Entonces digo, ¿cuántas versiones de Windows 9X se desarrollaron o fueron desarrolladas? ¿Sí? Negativas. A ver en esta primera oración, ¿cuál sería el verbo en voz pasiva? Wasn't sent. Exactamente, bien. Wasn't sent. Sent, ¿sí? Es irregular. Esta es la forma en la tercera columna, porque acá en los pasados participios, acuérdense que los irregulares usan la tercera, ¿sí? No la segunda, no confundir con la otra. Decimos, una señal de radio fue enviada debido a un mal funcionamiento, ¿sí? A ver acá. Early in the history of radio, it was found that the radiating wire, called an aerial or antenna, radiated very efficiently. ¿Dónde estaría el verbo en voz pasiva? Was found. Exactamente, was found. Se encontró o fue encontrado, ¿sí? Dice, al principio de la historia de la radio se encontró que un cable de radiación, digamos, llamado aérea o antena, radiaba o emitía de manera muy eficiente, ¿sí? O muy eficientemente, ¿sí? Pero bueno, el verbo en voz pasiva está acá. El was en este caso, porque tenemos it adelante, y el verbo en pasado participio, ¿sí? O sea, tercera columna en este caso, porque es irregular. Find, found, queda igual. O sea, queda igual que la segunda columna, found. Bien. Bueno, hasta acá entonces el tema, porque ya después vamos a ver past continuous, pero eso vamos a la clase que viene. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que volvamos a repasar? De mi parte, no. Creo que no. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Por lo menos. Bien. Bueno, de vuelta. Siempre me pueden escribir si después les surgen dudas. El trabajo de esta semana, o sea que vamos a hacer la semana que viene, ya se los muestro, es, bueno, el que dice acá, Practical Work 1, es el trabajo 1, que dice Telecommunications, a Brief Historical Review. Vamos a abrirlo, ¿sí? Bueno, tienen acá el texto, habla un poco de la historia de las telecomunicaciones, ¿sí? O sea que van a encontrar bastante en pasado. Y bueno, en el primer ejercicio tienen que completar los enunciados, ¿sí? Extrayéndolos del texto pero pasándolos al español. Tenemos que indicar a qué se refieren estas frases, de qué están hablando estas frases, qué es lo que tenía 500 KS, radar, intelligent terminals, qué son estas intelligent terminals, optical fiber cable. Luego tenemos dos puntos de verdadero o falso, hay que poner verdadero o falso y justificar, o sea, por ejemplo, ¿por qué falso? Mencionar y describir los avances más importantes que han ocurrido en los últimos 20 años con respecto a la transmisión de información. Bueno, acá van a encontrar, ¿sí? Cuando vean, se hable de los últimos 20 años, fíjense cuáles fueron los avances más importantes, ¿sí? Y describirlos brevemente. Señalar verbos en pasado simple, voz activa y voz pasiva, ¿sí? Vamos a ir después marcándolos y vamos a ir diciendo esto es voz pasiva, voz activa, además. Y el 6 no están las palabras marcadas, así que el 6 déjenlo, ¿sí? No hacemos el 6, ¿ok? Porque no hay referentes marcados y ya tienen este, así que con eso basta, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. El 6 descártenlo.
¿Ok? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? ¿Yes? Bueno, este trabajo, como les comenté, lo vamos a corregir la semana que viene, lo vamos a poner en común la semana que viene. Yo les recomiendo que vayan haciéndolo semana a semana, porque si no se les va a juntar todo para el parcial, ¿sí? Y eso es peor. Además pueden aprovechar para poner en práctica el tema, ¿sí? Si no, después se les va a pasar y cuando llegue el momento del parcial no se van a acordar que era esto, ¿sí? Así que vayan haciéndolo semana a semana, los vamos a ir corrigiendo. Y ya los van guardando, les van quedando, cuando llegan a otro paseo ya, listo, tiqui tiqui, copio, pego, mando. ¿Sí? Sencillo. Bueno, bien, voy a dejar acá de compartir. Les recuerdo, por las dudas, los chicos que se conectaron más tarde, vamos a pasar el horario mientras sigamos en cuarentena, por así decirlo, lo vamos a pasar a las 9. ¿Yes? ¿Es hable ahora o calle para siempre? No, mentira. Por las dudas, genial. Bien. ¿Nadie tiene problemas con eso? Sí, llegado el caso, volvemos a clases normales, ahí sí tenemos que volver al horario original. Pero mientras estemos acá en casa, si les parece, vamos más tarde. De 9 a 10:30 va a ser, ¿sí? Lo dejo de vuelta acá sentado. Y ese va a ser el horario de la clase que viene. El link de la clase que viene va a ser este mismo, ¿sí? Así que vayan al mismo correo que yo les mandé y lo seguimos usando, ¿sí? Todas las semanas, ¿ok? Bueno, estamos entonces. No hay más consultas, más dudas, si no, terminamos. No, no hay ninguna duda. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, estamos entonces. Semana que viene, les recuerdo, corregimos este trabajo que les mostré recién y ya vamos a dar otro tema. Y así vamos a seguir trabajando hasta que llegue el momento del parcial, ¿sí? Que bueno, después lo vamos a definir. Bueno, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Saludos. Dale, realmente gracias. Nos Hasta vemos. luego.